¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. En esta ocasión les voy a explicar de manera muy rápida y breve cómo realizar un ejemplo, la resolución completa de este ejercicio número 4, que estamos hablando del tema de dinámica. Nos dice tal cual el ejercicio que tenemos un bloque de peso W de 180 libras que descansa sobre un piso horizontal rugoso. Se aplica una fuerza P con una dirección de 35 grados sobre la horizontal, que en este caso significa empujando hacia abajo y hacia la derecha. Si el coeficiente de fricción cinética es de 0.22, hay que determinar la fuerza P necesaria para que el bloque adquiera una aceleración de 6 pies sobre segundo cuadrado hacia la derecha. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Primero vamos a empezar justamente dibujando nuestro diagrama. Tenemos nuestra masa. En este caso está sobre una superficie que es rugosa, ¿no? O sea, hay cierta fricción. Y en este caso nos está indicando que la masa se está empujando en esta dirección con un vector de fuerza que se le llama el vector de fuerza P. Y lo que buscamos al fin de cuentas es que su aceleración sea una aceleración de 6 pies sobre segundo cuadrado, ¿no? Nuestra masa, nuestro peso, sabemos que es de 180 libras, ¿no? Y prácticamente este es el esquemático de este problema, ¿no? Para visualizarlo. También hay que entender que, pues bueno, en este caso la parte inferior, nuestro coeficiente de fricción es de 0.22. ¿Ok? Bueno, ya teniendo eso en cuenta, ahora sí, vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, que eso es muy importante y lo voy a tratar de realizar de una forma un poco más generalizada, ¿no? Tenemos nuestra masa, ¿no? Y en este caso particular, lo que vamos a ver es que voy a ponerlo con color rojo, los vectores de fuerza, porque al fin de cuentas ahorita vamos a hacer un análisis de fuerzas. ¿Cómo serían estos vectores de fuerza? Pues bueno, lo que nosotros necesitamos aquí sería primeramente una fuerza A. Esta fuerza, vamos a llamarle simplemente fuerza. Recordemos que es pues la fuerza derivada, o más bien la fuerza resultante de lo que va a ser esta aceleración. Y recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces le voy a poner aquí que esta fuerza, entre paréntesis, es igual a masa por aceleración. Y ahorita vamos a ver el tema de la masa. Ahora, tenemos también otras fuerzas que intervienen aquí. Por ejemplo, tenemos una fuerza, que en este caso va a ser la de nuestro vector P. Nuestro vector P tiene que ser el vector de fuerza, de alguna manera sería la fuerza de entrada. Y recordemos que esta fuerza de entrada pues se va a derivar en dos componentes. Una componente totalmente vertical que iría hacia abajo, que le vamos a llamar P de Y. Y una fuerza totalmente horizontal que iría hacia la derecha, que se llama P de X. Eso con respecto a las fuerzas que teníamos originalmente del esquemático de arriba. Sin embargo, también tenemos otras fuerzas. Por ejemplo, tenemos en este caso el peso. Que el peso de alguna manera es lo que ya tenemos. Nuestro peso, que es W, es de 180 libras. Ese es nuestro peso. ¿Ok? Y algo que también vamos a tener como resultante en la parte de abajo va a ser una fuerza que le vamos a llamar la fuerza normal. O sea, la fuerza que ejerce el piso para que la masa no se vaya hacia abajo. Y bueno, producto también de esta fuerza normal vamos a tener nuestra fuerza de fricción, que en este caso va a restringir el movimiento. Y en este caso es una fuerza derivada. Y esta fuerza normal va a suceder en el piso, pero en dirección contraria. Y le vamos a llamar fuerza de fricción. Al fin de cuentas, el objetivo sería calcular todas estas. Por ejemplo, si yo le quisiera dar una dirección a cada una de ellas, pues podríamos ver, voy a ponerlo de amarillo, que la dirección que tenemos de nuestro peso sería negativa, entonces sería menos J. Nuestro P de Y sería menos J también. Nuestro P de X sería en dirección positiva, o sea, sería en dirección Y. Nuestra fuerza tendría que ser en dirección Y también positiva. Nuestra fuerza de fricción tendría que ser en dirección menos Y porque va hacia la izquierda. Y nuestra fuerza normal que va hacia arriba iría en dirección J positivo porque va hacia arriba, ¿no? Esto es solamente para distinguir de manera muy visual cuáles son nuestras fuerzas y cómo las tenemos que calcular, ¿vale? Ya teniendo como que bien claro todo este, vamos a llamarle el plano completo del ejercicio, podemos proseguir justamente con lo demás que vienen siendo los cálculos. Por ejemplo, vamos a calcular todas las fuerzas y saber cuánto vale la magnitud de cada una de ellas, ¿no? En este caso vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de la fuerza. Esta que tenemos aquí. Pues bueno, nuestra fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración.
yo ya tengo la aceleración. La aceleración es esta que tenemos aquí arriba de 6 pies por segundo. Sin embargo, la masa no lo tengo. Y hay que recordar que el peso es igual a la masa por la gravedad. Yo ya sé cuánto vale la gravedad. Recordemos en sistema inglés, esto vale 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad. Y que tengo un peso de 180 libras. Entonces yo ya puedo calcular fácilmente la masa, despejando esta ecuación. La masa sería igual al peso sobre la gravedad, lo cual nos daría que tendría que ser 180, que sería 180 libras sobre 32.2. Y en ese caso, nuestra fuerza nos va a dar de un valor de 33.54 slugs. No, perdón, es de 5.59 slugs. O lo podemos dejar simplemente para no confundirnos. Podríamos dejarlo como pies sobre segundo cuadrado y eso serían 5.59 libras sobre pie sobre segundo cuadrado. Lo podemos dejar en esas unidades que también sabemos que serían slugs. Pero bueno, lo importante es que tengamos este valor de masa, porque este valor de masa nos va a ayudar mucho. El resultado, ahora sí completo de alguna manera, ya teniendo esto en cuenta, sería que nuestra fuerza va a ser igual, ahora sí, de 5.59 libras sobre pie sobre segundo cuadrado, que lo multiplicamos en este caso por nuestra aceleración. Nuestra aceleración de cuánto es? De 6 pies sobre segundo cuadrado, y esto nos daría, ahora sí, el 33.54 libras que les estaba justamente mencionando, ¿no? Entonces, ahora sí, este valor, podemos nosotros decir que este valor de fuerza vale de 33.54. Hay que recordar que todo esto va a estar en unidades de libras, para no ponerle unidades a todos. Todo lo que está en el esquemático de diagrama de cuerpo libre va a estar en unidades de libras, entonces tiene 33.54 libras. Pero algo muy importante, está en dirección y positivo. Y aquí también se lo voy a poner, y positivo, ¿no? Entonces ya tenemos esa, ya tenemos esta, de alguna manera tenemos estas que estoy subrayando de blanco. Tenemos la fuerza, que va a permitir el movimiento hacia la derecha, tenemos el peso, que va viendo hacia abajo, y ahora también nosotros tenemos, en este caso, dos componentes interesantes, que en este caso va a ser N y P. Justamente N y P me va a ayudar justamente que como son dos incógnitas, son dos valores que yo no conozco, el sistema de dos ecuaciones lo voy a tener que plantear desde aquí, ¿vale? Para saber cuánto vale N, cuánto vale P y hacer un sistema de 2×2. La ventaja al tener dos variables que desconozco, pero al tener dos ejes de movimiento puedo generar un sistema de 2×2 y justamente resolverlo. Vamos a generar ese sistema de 2×2. Lo que vamos a ver es plantear justamente un sistema de ecuaciones, primeramente, por ejemplo, con la sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en X nos tiene que dar igual a la fuerza de movimiento, porque yo quiero que esto se mueva. Entonces, que se mueva hacia la derecha. Entonces, eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? A mi fuerza, que en este caso sería igual a 33.54 libras en dirección Y. Pero bueno, vamos a plantear la ecuación completa. La sumatoria de fuerzas en X, veríamos la suma de todas las fuerzas en X, que en este caso, por ejemplo, sería PX, ¿no? En este caso en dirección Y positiva, menos FF, que sería la fuerza de fricción negativa, que sería esta de acá. O sea, son estas dos que van en la parte horizontal. Y en este caso, ¿a qué cosas tendrían que ser igual? Bueno, nuestra fuerza de fricción, muy importante, va en dirección Y positivo. Y esto tendría que ser igual a ¿qué cosa? A mi 33
33.54 en dirección y positivo, ¿no? Pero ahora hay que ver qué es cada una de ellas. Bueno, ahí hay que recordar. Ya lo habíamos visto, no voy a hacer mucho énfasis en ello. P de X es igual a P por coseno de teta o coseno del ángulo, que en este caso sería coseno de 35, ¿no? De hecho, lo voy a sustituir de una vez. Recordemos que nuestro ángulo que tenemos en el ejercicio es de 35 grados, entonces sería P por coseno de 35. ¿Ok? Y en este caso, nuestra fuerza de fricción va a ser igual a N por MK. Que recordemos que nuestra MK es de 0.22. Entonces vamos a ponerlo aquí. 0.22. ¿Ok? Ahora, sabiendo estas dos cosas, yo puedo formular mi ecuación más completa. Y diría que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, y lo voy a poner en este orden en específico para que nos sea sencillo de entender. Será igual a coseno de 35 grados multiplicado por P. Este sería en este caso mi primer variable. Menos 0.22 multiplicado por N. Eso sería igual a 33.54 en dirección Y. Recordemos que todo son libras, entonces no pasa nada si no pongo ahorita la unidad. Lo que importa ahorita mucho es la dirección. En este caso, esto es positivo en Y y esto es negativo en Y. Y yo aquí ya tengo mi primera ecuación. Esta es mi primera ecuación. Si yo quisiera, de alguna manera, por ejemplo, sacarlo en valores decimales, que yo creo que sería una buena práctica para el día del examen, podríamos hacer esto. Literalmente ponemos coseno de 35 en la calculadora y esto me da 0.81915. Entonces podríamos poner que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0.819, vamos a poner 5 decimales, 15 multiplicado por P. Obviamente todo esto en dirección Y. Menos 0.22 por N, también en dirección Y. Y esto va a ser igual a 33.54 en dirección Y. Aquí yo ya tengo mi primera ecuación. Si quisiéramos verlo de alguna manera, podríamos decir que esto es X, esto es y bueno, en este caso lo demás sería una constante, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí mi primera ecuación. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces lo voy a separar y vamos a ver la sumatoria de fuerzas en Y. Y en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y no tiene que ser igual a un valor, porque yo no quiero que se mueva en Y, yo no quiero que la masa suba o baje, yo quiero que la masa se quede al menos en el eje vertical, que se quede en ese mismo nivel. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y aquí sí va a ser igual a 0. Perdón, a 0. Me parece que puse teta, ¿no? Es igual a 0. Así, 0. Ok, entonces ahora sí, viendo nuestro diagrama, podríamos ver que de fuerzas en Y, las voy a poner de color verde, sería PY, que va hacia abajo, como podemos ver en esta dirección. Tenemos a N, que en este caso va hacia arriba, y tenemos a W, que en este caso va hacia abajo, ¿no? Y prácticamente con eso podríamos resolver este sistema. Por ejemplo, quedaría así. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos PY, que va en dirección J porque va hacia abajo, más N, que va en dirección J hacia arriba, y en este caso menos W, porque va en dirección J hacia abajo. Y en este caso, estas tres fuerzas que yo tenía aquí arriba, vamos a volverlas a recalcar, es PY, N y W, que yo viendo aquí mi diagrama de cuerpo libre es PY, N y W, si se dan cuenta, son las únicas verticales, ya las tengo escritas aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El mismo desarrollo que hicimos con la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos PY, pero hay que recordar quién es PY, pues PY va a ser igual a P por seno de 35, ¿no? Entonces, ahora sí, yo lo que puedo hacer es ponerlo como sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos seno de 35 por P, que es lo mismo, más N,
¿no? Bueno, importante no olvidar la dirección, las voy a anotar. Que sería en este caso en dirección J negativo, más N en dirección J positivo, y en este caso menos el peso, que en este caso el peso hay que recordarlo, la de 180, menos 180 en dirección J negativo. ¿Y todo eso qué va a ser igual? Pues como lo vimos en la ecuación, a 0. ¿Qué es lo que hacemos al final? Pues bueno, hacemos lo mismo que hicimos hace rato. Seno de 35, ¿a qué cosa es? A 0.573. Vamos a ponerlo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 0.573.57. Bueno, menos 0.5357, así literal. Ok, en este caso por P en dirección J, más, en este caso si quisiéramos ponerlo, sería 1N en dirección J, 1 por N, pues sigue siendo N, entonces no pasa nada. Y esto va a ser igual, recordemos, lo voy a igualar a una constante. Este si es negativo pasa del otro lado como positivo. Entonces esto sería igual a 180 en dirección J. Ok, y listo chicos. Pues prácticamente aquí ya casi resolvimos el problema porque tenemos estas dos ecuaciones. Las estoy encerrando de color amarillo. Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Donde si se dan cuenta se repite que aquí yo tengo X. ¿Por qué? Porque en este caso sería igual a la P. O sea, si se dan cuenta la primera variable está en función de P, que podría ser mi X. Y la segunda ecuación, o la segunda parte de la ecuación sería mi Y, que en este caso está igualado a N. Entonces, aquí yo ya lo que puedo hacer es meterlo en la calculadora y obtener mis resultados para no hacerme más complicada la existencia. Y yo lo que tendría que meter en la calculadora, digo, lo podemos ver así. Yo voy a meter en la calculadora, voy a meter una tablita, ¿no? Que generalmente viene así. Y va a venir así. A, B y C. Algo así, o X, Y, Z. Y yo voy a meter los valores así. El primero sería 0.881.915. El segundo sería menos 0.22, porque recordemos, se respetan los signos. Y el último sería 33.54. En la parte de abajo pondría lo que corresponde a la segunda ecuación, que sería menos 0.57357. Luego pondría 1 y luego pondría 180. Si todo esto lo meto en la calculadora me va a dar, primeramente, recordemos, el resultado de X sería el de P y el resultado de Y sería el de N, por el orden en cómo los metí en la calculadora. Si yo pongo primero lo de N y luego lo de P, pues obviamente saldría al revés, ¿no? En este caso voy a resolver por sistema de ecuaciones simultáneas. Eso en casi todas las calculadoras lo tenemos. Aquí voy a poner sistema de ecuaciones de dos variables con dos incógnitas. Y lo voy a poner, sería 0.81915, luego menos 0.22 y al final sería 33.54. Luego pondríamos menos 0.57357. Uno y 180. En este caso me da un valor de P de 107.50, que da positivo, eso quiere decir que va en dirección Y positiva. Y de Y me da un valor de 247.82. También en valor J positivo, ¿no? Entonces, ya teniendo estos dos valores, yo ya puedo pues prácticamente deducir lo que nos está pidiendo en este caso el problema, ¿no? Si nos damos cuenta, el problema nos está diciendo determine la magnitud de fuerza P necesaria. Y yo ya tengo mi valor de fuerza P. Como solamente me pide la magnitud, yo ya puedo decir que P como magnitud de un vector vale 107.50 libras en dirección Y. Y esa sería la respuesta final. Ahora, si el ejercicio se pone más exquisito y nos quiere dar un ángulo de esto, pues es muy sencillo. El ángulo sería igual a la tangente inversa, en este caso, del opuesto sobre el adyacente. Si recordamos, nuestro vector P es un vector que va así.
Entonces, si yo quiero calcular el ángulo que hay con respecto a la horizontal, hay que recordar que yo tenía aquí P de Y, que va hacia abajo, y P de X, que va hacia la derecha, ¿no? Entonces, el ángulo que yo tendría, si yo quisiera calcularlo así, sería de P de X, pues bien, de P de Y, entre P de X. Entonces sería tangente a la menos 1 de los valores que yo tendría de estos dos, ¿no? Entonces, estos valores, pues bueno, tendríamos que calcularlos, pero los puedo meter juntos en la misma fórmula, que en este caso sería de 107. Ah, no, pero perdón, de hecho el ángulo ya lo tengo. El ángulo ya lo tengo, de hecho hay un error. El ángulo ya lo tenemos. El ángulo de este vector es de 35 grados hacia abajo, porque es este ángulo que tenemos. Entonces, pues prácticamente yo ya tengo toda la información, ¿no? Podría también expresar el vector P como un vector, ahora sí, propiamente como un vector de 107.50 libras, con un ángulo de 35 grados negativos. ¿Por qué? Porque está por debajo de la horizontal. Entonces sería de un ángulo de menos 35 grados. Y prácticamente con eso ya terminamos. Este sería lo que nos pide el problema. Sé que en clase calculábamos más cosas, pero justamente por temas de examen no voy a poder poner todo lo que vamos a calcular. Simplemente al llegar a este punto ya cumplimos con el ejercicio, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Digo, traté de explicarlo lo más detallado posible, entonces no se preocupen. Realmente este ejercicio, si lo practican lo suficiente, lo necesario, pues seguramente van a tardar a lo mucho unos 20 o 30 minutos en resolverlo completo, ¿vale? Pues bueno chicos, cualquier cosa, cualquier duda, saben que pueden contactarme por vía Teams. Que tengan excelente tarde.